Hola mundo, soy Andreas de Webtutoriales y en este episodio vamos a separar nuestra aplicación en diferentes componentes para hacerlo un poco más modular y un poco más mantenible. En la parte número 4 de estos tutoriales hablamos de qué son componentes y habíamos dicho que los componentes nos permiten modularizar nuestra aplicación en diferentes partes. A veces, pues porque tiene sentido modularizar o separar una funcionalidad de la aplicación en un componente propio, y otras veces porque pues ese componente va a ser utilizado varias veces en la aplicación. De hecho, si vamos por aquí en el video de la parte número 4, habíamos visto que tenemos esta lista de empleados en una aplicación donde nosotros podríamos separar en un componente propio pues la lista de empleados y cada uno de los empleados también en su propio componente. ¿Por qué? Porque pues cada lista de empleado comparte cierta funcionalidad, como cada empleado tiene su imagen, su posición en la compañía y su nombre. Entonces, revisando ya la lista de tareas que tenemos nosotros hasta el momento, podríamos analizar que pues cada una de las tareas que nosotros tenemos en la lista podría separarse como un mismo componente o como un único componente porque cada lista de tareas comparte un título y comparte dos botones que realizan la misma funcionalidad: marcar una tarea como completada o desmarcarla como completada y eliminar la tarea de la lista. Entonces, en este video vamos a trabajar en separar la lista de tareas, o sea, todas las tareas en conjunto en un solo componente y luego cada tarea por separado en un solo componente. Entonces vamos al código. Trabajemos primero en separar toda la lista de tareas en un mismo componente. Y por el momento vamos a trabajarlo en este mismo archivo de app.js. Recordemos aquí que app es nuestro componente, el único componente que tenemos hasta el momento, y es un componente de tipo clase. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es crear dentro de este mismo archivo, no hay ningún problema, crear otra clase u otro componente llamado lista de tareas, y lo vamos a hacer también de tipo clase. Entonces vamos a decir class to-do list extends component. Y recordemos otra vez que para que los componentes de tipo clase devuelvan JSX necesitamos agregar la función render dentro de la clase. Y aquí podríamos ya hacer el return de nuestro JSX y vamos a hacer algo rápido, nada más para comprobar que todo está funcionando. Y vamos a decir lista va acá. Y vamos a utilizar este componente dentro de la aplicación que tenemos hasta el momento. Y digamos nada más aquí debajo de lista de tareas, vamos a hacer referencia a to-do list. ¿De acuerdo? Si guardamos el código, vamos a ver que la lista va acá. Entonces, creamos un componente dentro de este mismo archivo y lo estamos utilizando de manera correcta. Pero queremos que toda esta lista de tareas sea lo que devuelva este componente. Entonces, vamos a bajar a la función render to-dos y lo que voy a hacer es copiar todo el contenido de la función. Voy a comentar toda la función y vamos a pegar todo ese JSX dentro de la función de render de nuestro to-do list. Y en este caso tenemos una sentencia de return extra. Entonces vamos a eliminar esta y eliminar este paréntesis. Ok. Ya hasta este momento transferimos todo el JSX que estaba en la función de render to-dos del componente app. Y ahora el JSX está en la función de render de to-do list, del componente to-do list. Pero si nosotros grabamos en este momento, vamos a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Que dentro del componente to-do list ya no tenemos acceso al state del componente de app. Recordemos que aquí hacíamos referencia al state de app, donde dentro de state teníamos todos nuestros to-dos y hacíamos una iteración para renderear cada una de las tareas. Ahora, este state está en un componente completamente separado y nosotros necesitamos pasar los valores necesarios de este state a través del componente. Vamos a bajar aquí el componente, a través de este componente, y acceder a esos valores ahora sí dentro de
el componente nuevo. ¿Y cómo hacemos eso? Para eso vamos a utilizar props. Props son una manera en la cual nosotros podemos transferir información de un componente a otro. Por el momento lo que voy a hacer es aquí comentar todo esto que tenemos, nada más para que nuestra aplicación compile. Vamos a devolver un párrafo. Un párrafo que diga hola mundo. Veamos si nuestra aplicación corre. Ok, ya está corriendo. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar a través de props la información necesaria? Bajemos a nuestro componente y de hecho podemos eliminar todo esto. Dentro de poco vamos a eliminar la función por completo. Y de hecho, en vez de render to-dos, lo que queremos hacer es renderear el to-do list, el componente de to-do list. Entonces, reemplacemos esto. Ahora sí podemos eliminar esta función, ya no lo vamos a ocupar. Esta sentencia tampoco la vamos a ocupar. Y ok, ¿cómo hacemos para utilizar props? En realidad durante todo este curso hemos estado utilizando props. Vamos a tomar como ejemplo este div. Este div nosotros le estamos pasando, por así decirlo, un prop. El prop o el nombre de ese prop, mejor dicho, se llama className. Y el valor de ese prop, el valor de className es app. En el input field, por ejemplo, hemos estado pasando más props. Un prop que se llama type con el valor de text. Un prop que se llama placeholder con el valor de agrega aquí tu tarea. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer una prueba y vamos a pasar un prop que se llame hola. Y aquí adentro vamos a hacer referencia, o vamos a decir mejor dicho, que el prop hola hace referencia a una hilera de caracteres que dice mundo. Entonces, vamos a ir ahora a nuestro componente todo y en los componentes de tipo clase, los props los podemos acceder a través de, vamos a hacer aquí un console log, a través de la propiedad this.props. Así como nosotros hacíamos referencia a state con this.state, hacemos referencia a props con this.props. Entonces vamos a guardar y si vemos en la consola que la tenemos cerrada, vemos que props es un objeto donde ese objeto tiene una propiedad llamada hola y esa propiedad hace referencia a una hilera de caracteres que dice mundo. Ok, listo. Entonces volvamos aquí a nuestro componente to-do list y en vez de pasar un props que se llame hola, vamos a pasar un props que se llame to-dos. Y en vez de que to-dos haga referencia a una hilera de caracteres, to-dos va a hacer referencia a this.state.todos. Entonces, en la definición de nuestro componente, podemos acceder a los componentes. Mejor dicho, podemos acceder a los props. Vamos a decir const todos es igual a this.props.todos. Y hagamos un console log de todos para asegurarnos que los estamos trayendo bien. Y aquí están todos nuestros todos. Entonces eliminemos este console log. Vamos a eliminar esta sentencia return. Y de hecho esto podríamos simplificarlo un poco más utilizando destructuración de objetos. Entonces aquí tenemos los todos. Y ahora en vez de devolver la función map de this.state.todos, ahora nada más vamos a devolver el resultado de hacer map en todos. Y si guardamos, debería ahora sí renderizarse toda nuestra lista de tareas como la teníamos anteriormente. Y ahí está. Perfecto. O por lo menos uno pensaría que perfecto, porque así como ya no podíamos acceder a this.state en el componente de app, ya no podemos acceder tampoco a la función toggle to do que está en la función, o mejor dicho, está en la definición del componente app. Así que vamos a tener que aplicar pues la misma lógica. Vamos a tener que pasar a través de los props la función toggle to do. Si nosotros aquí hacemos clic en OK, deberíamos ver un error en la consola o ni siquiera funciona. ¿Sí? No podemos ni siquiera hacer clic. Entonces, bajemos a nuestro componente to-do list y vamos a separarlo aquí en varias líneas para tenerlo un poco más claro. ¿Ok? Y vamos a pasar un prop que se llame toggle to do.
ese toggle to do va a hacer referencia a this.toggleToDo. Y en nuestro componente de to-do list destructuramos también toggle to do. Y en vez de que la propiedad onClick sea this.toggleToDo, ahora nada más va a ser toggleToDo. Vamos a tener que hacer algo o lo mismo con delete to do, pero asegurémonos que toggleToDo está funcionando. Refresquemos aquí la aplicación por si acaso y perfecto, podemos todavía marcarlas y desmarcarlas como completadas, pero todavía no podemos eliminarlas. Entonces bajemos a la definición de o a donde estamos utilizando nuestro componente y vamos a decir delete to do. O sea, vamos a pasar un prop que se llama delete to do y ese prop va a hacer referencia a this.deleteToDo. Subimos a la definición de nuestro componente, lo destructuramos, delete to do, de this.props y en vez de que este botón onClick haga this.deleteToDo, nada más va a ser deleteToDo. Guardamos y si eliminamos esta tarea, se elimina. Perfecto. Eliminamos las otras. Excelente. Hasta este momento todo está bien, pero no tiene mucho sentido, o mejor dicho, tiene aún más sentido separar en componentes la funcionalidad de nuestra aplicación y a su vez esos componentes separarlos en diferentes archivos. Entonces yo dentro de nuestra carpeta de source vamos a crear un nuevo folder y ese nuevo folder va a llamarse components. Aquí dentro de components vamos a guardar todos nuestros componentes que no sean app. A algunas personas también les gusta guardar el entry point, o sea, el punto inicial de la aplicación dentro de la carpeta de componentes. Yo lo voy a dejar por fuera. Y dentro de componentes vamos a crear un archivo que se llame todolist.js. Y ahora todo lo que tenemos, toda la definición de este componente, la vamos a cortar y la vamos a pegar en este otro archivo, pero tenemos que hacer un par de cambios. Primero, tenemos que importar React y component de React, así como lo teníamos en este archivo de app.js, y además tenemos que exportar este componente. Y para exportarlo nos vamos a venir al final nada más y vamos a escribir export default y el nombre del componente, todolist. ¿Por qué lo exportamos? Porque dentro de esta aplicación ya ahora no tenemos nada, ya no tenemos la definición de este componente todolist. Aquí vemos de hecho el error que dice todolist no está definido. Entonces vamos a importar todolist para que vuelva a estar definido. Vamos a decir import todolist from y vamos a navegar al folder de componentes, components, todolist. Si guardamos todo lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a guardar los dos archivos. Se sigue rendereando nuestra lista de tareas. Todavía podemos marcarlas y desmarcarlas como completadas. Y también podemos eliminarlas. Perfecto. Ok, vamos a aplicar todo esto que hemos hecho dentro de este video a separar cada una de las tareas en su propio componente. Entonces, dentro de components vamos a crear un nuevo archivo. Ya no va a ser todolist, sino va a ser todo.js. Dentro de todo.js vamos a importar React y component de React. Vamos a declarar una clase llamada todo que extienda componente, extends component, y vamos a decir export default todo. Y ahora lo que vamos a renderear aquí dentro de nuestra función de render es básicamente cada uno de los todos, cada uno de estos. Entonces voy a cortar esta sentencia return. Voy a cortarla con el paréntesis que cierra. Vamos a pegar aquí el todo. E igual vamos a pasar la información necesaria a través de props de to-do lists hasta todo. Entonces en to-do list vamos a importar todo de todo del archivo todo.js todo.
Y ahora aquí vamos a devolver todo, pero vamos a devolverlo. Entonces tenemos que incluir la sentencia return o hacer un return explícito sin los corchetes. Entonces recordemos que parte de la información que ocupamos enviar a cada uno de los to-dos es primero el to-do. Entonces pasamos un props que se llame to-do y haga referencia a to-do. Vamos a pasar otro props que se llame index y haga referencia a index. Vamos a separar aquí un poco para que nos quede más fácil verlo. ¿Cómo lo separamos? Vamos a ver. Ok, y ahora esto para acá. Pasamos un prop que se llame toggle to do y hace referencia a este toggle to do que a su vez estamos recibiendo como un props, toggle to do, y otro delete to do hace referencia a delete to do. Y ahora todos estos props que estamos pasando los tenemos que utilizar aquí, los tenemos que acceder. Entonces vamos a desestructurar todo lo que está en this.props y ocupamos to do, index, toggle to do y delete to do. Si guardamos todos estos cambios, vemos que aquí hay un error, bueno, una advertencia, no es un error. La advertencia en un momento la vamos a reparar, pero todo debería estar funcionando igual que antes. Deberíamos tener todavía la funcionalidad de marcar las tareas, perfecto, desmarcarlas, excelente, agregar tareas nuevas también, o no, yo creo que no lo hemos hecho, vamos a ver. ¿Está listo esto? Ajá, sí, perfecto. Esto no hay ningún problema porque toda esta funcionalidad la manejamos dentro de app.js y estas tareas las agregamos al array que está aquí declarado en state y este es el array que nosotros pasamos como props a ToDoList. A su vez, ToDoList pasa la información de cada uno de los to-dos al componente de ToDo. Entonces, esta nueva tarea todavía la podemos marcar y desmarcar y eliminarla. Ok, vamos a encargarnos de esta advertencia ahora y vamos a volver a agregar el prop de key. Y habíamos dicho que íbamos a utilizar el nombre del to-do. ¿Cuál era el título del to-do? To-do.title. Y listo, ya desapareció nuestra advertencia de la consola y nuestra aplicación sigue estando 100% funcional. Listo mundo, con este video vamos a terminar este curso de introducción a React, pero todavía hay muchos temas que se pueden explorar y que son necesarios para seguir trabajando en React. ¿Cómo qué? Una de las cosas en las cuales podríamos trabajar es que esta lista de tareas no es persistente. Si nosotros reiniciamos nuestra aplicación, veamos aquí que tenemos una lista de tareas diferente, pero si la reiniciamos, pues volvemos a tener todas las tareas que tenemos aquí definidas en nuestro estado inicial. Entonces, parte de la información o parte de los temas que necesitaríamos estudiar para hacer esta aplicación más persistente, por ejemplo, utilizando local storage de nuestro browser, de nuestro navegador, sería aprender sobre los ciclos de vida de React. Aquí en la documentación de React.component podemos aprender un poco sobre el ciclo de vida de React. Aquí se habla sobre el ciclo de vida de un componente, sobre los métodos que se llaman en diferentes momentos del ciclo de vida del componente y esta es información que nosotros podríamos aplicar a convertir la lista de tareas en una lista un poco más persistente. Otro tema que es importante o me parece importante que vayamos aprendiendo es sobre los hooks de React. Nosotros esta aplicación lo mencionamos al inicio del curso y vamos a enfocarla a los componentes de tipo clase, pero los hooks de React pero con los hooks de React nosotros podemos aplicar la misma funcionalidad de crear un estado y cambiar el estado en un componente de tipo clase. Lo podemos aplicar a componentes de tipo funcional. Los hooks es una funcionalidad muy reciente de React o relativamente reciente en React y que está ganando mucha popularidad. Y bueno,
Con esto me despido. Si les gustó este video, hagan clic en like, dejen comentarios. Si tienen sugerencias para otras listas de cursos más adelante, suscríbanse a Webtutoriales para más videos como este y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.